eh, nadie se vaya a desanimar y que sigamos adelante con lo que nos hemos propuesto. Sería un poco triste que hubiera que cancelar el seminario porque se ha perdido el interés. ¿En qué punto vamos? Método liberal. Pero no hablamos de él. No hablamos. Los seres humanos han intentado a través de todos los tiempos deshacerse de Dios y deshacerse de su palabra, porque si no hay Dios, no hay ley, y hacemos lo que queramos. Y hay una sensación en esa naturaleza de tanta maldad del ser humano, hay una sensación, un deseo por allá intrínseco de libertad, ser libres, no tener nadie que nos diga qué hacer, ni que nos ponga normas ni limitaciones. Esa es la naturaleza caída del ser humano. Ya hemos dicho hasta la saciedad que si quitamos las leyes nos autodestruimos de inmediato. El ser humano entraría en una destrucción inmediata, inminente, inmediata. Pero el ser humano ha buscado eso a través de todos los tiempos. Deshacerse de Dios, pues que eso ya es una completa locura nomás pensarlo. La palabra de Dios, que es este libro hermoso, un poquito más racional decir que deshacernos de él, tampoco han podido, pero es más racional, ¿no? Es más racional decir, es tomar un libro, quemarlo, destruirlo y borrar toda huella que ese libro haya dejado, y lo han buscado por todos los medios. En base de que han encontrado tantos obstáculos para deshacerse del libro, entonces viene esa táctica perversa de la infiltración. Entonces vienen estos métodos interpretativos y vienen a continuación 3. Viene el 6, el 7, diría yo que 4. 6, 7, 8 y 9. Vienen 4 muy similares todos, donde el ser humano busca hacer de la Biblia un libro mítico, un libro histórico, un libro donde se le analice más filosóficamente que espiritualmente, que religiosamente y espiritualmente, y de esta manera entonces quitarle a la gente de la cabeza que ese libro es la palabra de Dios, lograr que las personas se quiten eso de su cabeza. Es simplemente un libro de un pueblo que lo escribieron en base a lo que ellos creían, y es un libro que ha perdurado, pero entonces nos vamos a esforzar porque la gente deje de creer que ese libro es la palabra de Dios y que lo vean pues como algún libro de Sócrates, de Platón, algún libro antiguo de religión, ¿cierto? Sin duda sabemos que el Señor guardará su palabra porque Él lo ha prometido, pero nosotros sí tenemos que conocer todos estos métodos, no simplemente como información, porque bueno, como información pues es bueno que nosotros nos informemos de muchas cosas, ¿cierto? Hasta informarnos un poco de política y un poco de ciencia y un poco de cosas, todo esto es útil, pero en este caso es obligación del creyente, del cristiano verdadero, informarse, porque resulta que estos métodos ya han infiltrado las iglesias. Entonces encontramos un sinnúmero de grupos, entre comillas, llamados iglesias, que ya están empleando estos métodos y diciéndole a sus iglesias, creo que hay un pseudo predicador que se llama Rafael Ramírez, no sé si les quede tiempo por ahí de echarle un vistazo. Rafael Ramírez, este sinvergüenza
Dice la Reina Valera, tiene 7.000, 8.000 errores, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí en el hebreo no quiere decir así, donde dice ahí tampoco quiere decir así, donde habla de allí tampoco quiere decir así, y en últimas, la Biblia no quiere decir así, no quiere decir nada. Y sin embargo se presentan como predicadores del Evangelio, como cristianos, entre comillas. Entonces, conocer los métodos, porque el mismo Señor Jesucristo ya advirtió, la Biblia advirtió, vendrán muchos falsos profetas y falsos, y vendrán en mi nombre, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos que estar preparados, ¿cierto?, para defendernos de esa situación. El Señor les bendiga. Entonces, el método liberal surge en el siglo XVIII, escriban ahí, surge en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, y se llama más conocido como liberalismo teológico. Liberalismo teológico. La misma palabra ya anuncia liberal. Es una palabra peligrosísima, es una palabra peligrosa. Aquí en Colombia todavía existe el partido liberal, todavía existe. Ya de pronto no hay ni liberales ni conservadores, pero todavía existen esos fósiles, ¿cierto? Pero esa palabra es peligrosa. Teología liberal, nos vamos a liberar, y ese sentido de liberar es la apertura de restricciones, de leyes, de ataduras que puedan existir sobre el ser humano. Quitar leyes, quitar ataduras, quitar restricciones, quitar limitaciones y quitar todas estas cosas que puedan estar sobre el ser humano. Ya el método solito nos informa, porque nosotros sabemos que la Biblia es la ley de Dios. Eso lo sabe todo cristiano, la ley de Dios. Y si es un método liberal, entonces ya subjetivamente o de una forma, diría yo, escondida, se pretende entonces quitar ese sentido de ley de Dios, quitarlo de sobre los hombres. Entonces se caracteriza primero por tener, la Biblia debe someterse a la libertad de pensamiento. Hay libertad de pensamiento. El ser humano nace libre. El ser humano es libre, nace libre. Por lo tanto, cuando me enfrento a la Biblia o cuando abordo la Biblia está por debajo de mi libertad de pensamiento. Otra característica es que uno debe ser libre de toda autoridad. Entonces, el ser humano es libre, pongamos ahí, libre total. Ahí estoy omitiendo palabras que ustedes tienen que completarlo, si no después uno no sabe de dónde salió eso, ¿cierto? El hombre es libre totalmente, el ser humano. Entonces cuando abordamos la Biblia, yo debo ir en ese sentido estudiándola o leyéndola. Como no la pudimos destruir, no la pudimos quemar, no pudimos borrarla de la faz de la tierra, entonces vamos a atacarla filosóficamente, para que cuando la persona comience a leer que hay mandamientos, entonces entienda que él es libre de, si toma esas cosas libremente, valga esa redundancia,
Ejemplo, no adulterarás. Entonces, cuando me enfrento a ese mandato, yo soy libre de si lo tomo o no lo tomo. ¿Sí ven? ¿Cuántos mandamientos creen ustedes que el ser humano está dispuesto a cumplir si está convencido de estas cosas? ¿Veis? Este tampoco, este tampoco, este tampoco. Porque se trata es que uno mismo razone a medida que va leyendo, que uno razone y uno libremente diga, ve, esto está bueno, para emplearlo a nuestra vida, pero es decisión libre si lo hace o no lo hace. Entonces no hay ninguna autoridad. Pueden colocar ahí libre total, o aquí ponemos otro, no autoridad. Yo no me imagino una iglesia con estas filosofías, con estos pensamientos. ¿Ya lo escribieron esto? Esas son más o menos las características. ¿Ya lo escribieron o no? Entonces, número 1, esto no es bíblico. Entonces ya notaron la contraproducencia terrible. Un sistema de investigación bíblica antibíblico. Entonces, ¿por qué más bien abiertamente lo dicen? Ese libro no sirve, ese libro es inútil, no le pongan atención, en vez de llevar a las personas a que lo lean, a que lo estudien y que determinen libremente si hay algo bueno ahí que encontraron en sus páginas. Entonces es supremamente absurdo. Número 1, entonces, no es bíblico. Número 2, estamos viendo falencias, ¿no? Y vamos a ver las falencias. Otra falencia es la razón por encima de la palabra. Debería haber sido con mayúscula, pero bien. Todo esto es contradictorio, porque en una naturaleza caída, pues todo parece irracional, ¿cierto? El apóstol Pablo nos enseñó que para los religiosos el mensaje de la cruz era un tropezadero, y que para los intelectuales y filósofos griegos el mensaje de la cruz era una locura. La misma palabra ya advirtió eso. Entonces, si le decimos a las personas que la palabra del Señor se interpreta, o mejor, se aborda colocando la razón nuestra por encima de ella, pues el ser humano en última va a concluir de que todo lo que está ahí es absurdo. ¿Sí? Coloca al hombre por encima de Dios. ¿Okay? Si una persona hace las leyes, si Gustavo hace las leyes y Leidita las lee, las analiza, y es la persona que determina si se hacen o no, en últimas, ¿quién es el que tiene la autoridad entonces? ¿Sí me explico? Entonces, Dios hace las leyes, no niegan la existencia de Dios, no se atreven a eso, aunque los que formulan estos métodos seguramente son ateos, pero no lo dicen abiertamente. Pero, ¿qué Dios es aquel que formula las leyes, pero nosotros se las revisamos y decidimos si pasan o no pasan? O sea, esto es una locura total, definitivamente, ¿cierto?
No, este mandamiento creo que está exagerado. No, aquí creo que ahí no está bien explicado, ¿verdad? Entonces le revisamos toda la palabra del Señor y se la devolvemos con un uno. Una locura, ¿cierto? Bien, entonces la autonomía y supremacía de la razón también se caracterizan a este método, y aún más el concepto que el hombre es el centro, precisamente, que determina si esas leyes o esa palabra es o no es racional. En este caso el hombre, pueden colocarle aquí el paréntesis también. Dios mío, estamos como mal hoy. El hombre es el juez, es el que juzga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Yo no sé si se acuerdan de la experiencia que les he contado, que veníamos con mi patrón en el carro y él escuchaba una emisora como de música ambiental, como de música clásica, una música muy, muy bonita, por cierto, y de repente salían fragmentos de alguien leyendo un texto de la Biblia. En algún momento había un paréntesis donde leían un texto de la Biblia, no sé qué emisora. Lo cierto es que ese día pasó eso. Entonces leyeron texto de Eclesiastés, donde dice que otra parte de la soberanía de Dios es que el necio trabaja y el Señor le quita y le da a un justo muchas veces. Y él dice, no estoy de acuerdo. El hombre va a revisar la Biblia y va a decir que no está de acuerdo con nada. O sea, por favor, solo a nosotros se nos ocurre que nosotros amamos la palabra porque el Espíritu Santo está en nosotros y por eso amamos su palabra, pero si no fuera así la detestaríamos. Porque es una palabra que restringe, que le dice usted no debe ser así. Por ejemplo, amar al enemigo. ¿Usted cree que uno en naturaleza caía de puro serio? Ay, la persona lo acaba de tracar, te amo. No, nuestra naturaleza no nos lleva a eso, todo lo contrario. Bien. Ahora también este método liberal habla, estamos mirando esas falencias, esas contraproducencias. Progreso intelectual. ¿Qué es eso? A ver, esforcémonos un poquito de ir entendiendo. ¿Esto lo estamos entendiendo o no? ¿Filosofías? ¿Estamos entendiendo todo eso? ¿Sí o no? Sí. Ok. Si no están entendiendo, díganme, yo no estoy entendiendo nada. Entonces, que hay un método contemporáneo donde someten a la Biblia a un análisis de la razón y el juicio humano. Se llama método liberal, ¿cierto? Y que el ser humano lee la Biblia, pero la Biblia está por debajo de él, y él es el que determina si hay un mandamiento racional, si hay un mandamiento de verdad que pueda ser acorde a la humanidad, si es humanista. Por ejemplo, hay algo sencillo para que lo sigan entendiendo. Por ejemplo, la esposa sométase a sus esposos, eso es irracional para este método liberal, eso es irracional, hay que tachar eso es irracional. Ahora, progreso intelectual es desde el siglo I hasta hoy, cuánto el ser humano ha crecido intelectualmente, cuánta ciencia y progreso intelectual hay. Entonces deduzco que el apóstol Pablo todavía no tenía este progreso intelectual que yo tengo, por lo tanto él escribió una de Efesios como que la mujer se someta al hombre, porque él todavía estaba atrasado intelectualmente a como vamos hoy creciendo. Definitivamente quiero que comprendan que todos estos métodos lo que buscan es desautorizar totalmente la palabra de Dios.
y que haya lugares religiosos donde se reúnen las personas simplemente a socializar, porque tienen alguna afinidad, porque hay algo llamativo ahí, porque hay algún programa social que nos interesa y entonces pertenecemos a ese grupo, pero donde ya la palabra del Señor no tiene ninguna autoridad. Tremendo, ¿cierto? También, pues imagínense, por ejemplo, progreso intelectual entre comillas. Un hombre puede nacer atrapado en el cuerpo de una mujer. Entonces, en ese progreso intelectual de hoy en día de la ideología de género, ya se quitaría que la homosexualidad no es pecado. Hay iglesias que ya sucumbieron ante eso. Sí. Entonces, para que vean que no estamos aquí hablando, no, pero que a quién se le va a ocurrir, no. Iglesias evangélicas como la presbiteriana, como la metodista, como la episcopal, iglesias evangélicas que ya tienen ministros homosexuales y casan a personas homosexuales, el mismo personas homosexuales les hacen su ceremonia y los aceptan dentro de la iglesia. Es decir, estas personas ya implementaron en sus iglesias este método. Ya este método está implementado en muchas iglesias. Entonces esto es gravísimo, ¿no? Bien. Otra falencia sería entonces el humanismo. Humanismo es más exactamente hombre no es Dios, no hacemos parte de la creación de Dios, sino nosotros somos el centro del universo. De manera que todo debe girar en beneficio nuestro. Las cosas que existen, tanto la religión y todo, debe girar en beneficio mío. Todo tiene que, por ejemplo, el feminismo. El feminismo dice ya tenemos que emanciparnos de la naturaleza. El sistema patriarcal de matrimonio y de familia fue impuesto. A ese punto han llegado, a esa locura han llegado. Lo que es el sistema de familia, nosotros, lo que es la familia, es que no hay más formas de familia, hay una sola forma de familia: un hombre, una mujer que se aman, se enamoran y procrean hijos y levantan a esa generación. Esa es la única familia que existe y existirá, lo demás es basura. Pero entonces, estos movimientos dicen que la familia, el sexo como tal, fue una cosa que se impuso en algún momento de la historia. Pues tiene que estar muy demente y muy desquiciado para ocurrirse eso, de que los hombres se reunieron un día que las mujeres estaban descuidadas o las mandaron a recolectar o a hacer algo, y ellos se reúnen solos y por debajo secretamente dicen vamos a ponerlas a parir hijos, que ellas paran los hijos. O sea, tienes que estar muy desquiciado para uno ocurrirse una cosa de esas, cuando es la naturaleza, por naturaleza, ¿cierto? Y todos estos métodos, aunque nos parezca una locura, ya los están implementando las iglesias. Como no hay una autoridad establecida en este método, uno es libre de pensar lo que quiera y de interpretar como le guste. Esa es la conclusión. Como Dios no es una autoridad, como ninguna institución es una autoridad, como ya no hay un pastor que sea una autoridad, como no hay un papá ni una cabeza de hogar que sea autoridad, como la autoridad es algo negativo para la dignidad humana, es negativo que haya instituciones como gobierno, que haya iglesias como instituciones que rigen, disciplinan y disipulan al ser humano para darle una identidad a la vida del ser humano. Como todo eso se quita, la autoridad de papá, la autoridad de esposo, la autoridad de pastor, la autoridad de gobierno, todo eso se quita, entonces el ser humano simplemente
libremente determina qué hace con su vida. Y vamos para allá, ¿cierto? Ya vamos para allá, sí. Definitivamente cuando las leyes, precisamente las leyes que se están formulando hoy en día son leyes antigobierno y leyes antiautoridad. Cuando el presidente nuestro sale en su discurso, porque es que, o sea, afortunadamente no es más grande, sino como sería la idiotez desde este loco. Entonces sale diciendo, es que los policías no están para perseguir jóvenes en los parques. Como si realmente hubiera unos jóvenes charlando en un parque, unos jóvenes o unos novios charlando en un parque sentados y llegan los policías a darle el bolillo o a poner las esposas. Los policías los persiguen porque están consumiendo drogas y porque hay un alto índice delictivo. Por eso los persiguen. Pero él mandó ese mensaje ahí por entre líneas: déjenlos que se droguen, déjenlos que hagan lo que se les dé la gana, porque ustedes no están para molestar a nadie. Ya van esas leyes caminando hacia allá. Y precisamente eso es lo que se quiere colocar dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces uno es libre de pensar lo que quiera y lo que a uno le guste. La teología de la liberación ha empleado este método, especialmente en América Latina. Pero un personaje que abraza esta teología, pues no se sujetará nunca a nada. Ya, se acabó la autoridad. ¿Y la Biblia es autoridad? Entonces es un atentado contra ella directamente, ¿cierto? Entonces van a hacer una investigación de lectura. No quiero que... ¿Ya esto bien escrito? Sí. Teología de la liberación. Van a hacer esa investigación en internet, teología de la liberación. Investigan quién es el autor de esta teología y leen un poquito y escriben ahí unos renglones más o menos de qué es lo que busca esta teología de la liberación, ¿cierto? Teología de la liberación. De la Santísima Madre de las Rameras, llamada Iglesia Católica. Porque más ramera no puede, o sea, más ramera no se puede ser que el catolicismo. Ya acabamos de escuchar por ahí en una conferencia de César Vidal en Estados Unidos y en Europa, en Alemania, ya se hace una misa semanal para los gays. Y ustedes han visto que en el altar donde se sirve la Eucaristía hay una mesa con un mantel blanco. ¿Sí han visto? ¿Han ido a la Iglesia Católica o no? ¿O ustedes fueron librados de ese antro o no se libraron de eso? Entonces, en vez de poner el mantel blanco, ponen la bandera del arco iris allá en el altar y ahí hacen la supuesta Eucaristía. Eso, vamos, es en serio. Y cuando el chino Francisco dice que yo no puedo juzgar a mi hermano gay, ya manda un mensaje directo. Esto ya, o sea, ella ya se prostituyó total. Y las iglesias evangélicas no se están quedando atrás. Bien, ¿alguna pregunta sobre este método? Vamos para el 7, sí. 7. Método crítico histórico. Este es muy parecido. Entonces, lo que se busca con este método, esta palabra aquí es porque sí necesitamos estudiar la Biblia en su contexto histórico. O sea, es una obligación, su contexto histórico, para darle la interpretación correcta, ¿cierto? Pero la clave está aquí en esta palabra. Entonces, lo que busca este método es, esta era una cultura del pueblo de Israel, esto no es para nuestros tiempos. A la mujer se le dice que se cura, eso era de Corinto porque había prostitutas, etcétera, etcétera. Van quitando y van quitando y siguen quitando, ¿cierto? Entonces hacen una crítica del contexto histórico y prácticamente entonces el libro queda como un libro obsoleto de historia antigua.
simplemente para informarnos de que sucedieron algunas cosas en la antigüedad, pero no es un libro útil para nuestros tiempos. Dice que es el que quiere descubrir el sentido del texto bíblico de un concepto, dentro de un concepto histórico. Entonces, ¿qué era lo que comían? ¿Qué era lo que hacían? Por eso digo, sí debemos hacerlo, pero cuidado con ir a pensar de que porque en el siglo I practicaban la borrachera de esta y esta forma, entonces eso era para ese entonces. La borrachera sigue siendo pecado hasta hoy, el adulterio sigue siendo pecado hasta hoy, el robo sigue siendo pecado y todo lo que se haga mal sigue siendo pecado. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Qué más encontramos por aquí como interesante? Ya colocaron ahí que se enfoca en descubrir históricamente las costumbres, se enfoca en descubrir históricamente cada una de las costumbres. La Biblia queda reducida a una mera reliquia histórica. Escriban eso. No hay mensaje espiritual en ella, simplemente es un relato histórico. Ellos proponen algo que es quitar el manto místico y mitológico. Entonces comienzan a escudriñar qué puede ser místico y qué puede ser mitológico. Entonces van subrayando y se ve esto aquí parece ser un mito. De que vino un carro de fuego y se lo llevó, esto es mitológico, esto es místico. Entonces van subrayando. Que echaron al niño en una canasta y lo echaron al río Nilo. Ese mito está en una leyenda hindú, en una leyenda babilónica, en una leyenda Encontramos en 5 culturas, encontramos la leyenda del niño en una canasta en el río. Entonces lo de Moisés es un mito también. Encontramos que en la cultura hindú, en la cultura babilónica, había líderes que tenían 12 apóstoles. Entonces lo de los apóstoles también es un mito. Y así sucesivamente van subrayando. Otra vez, volvamos al mismo ejercicio. ¿Qué queda? Queda nada. Como decía el pastor Miguel, mi profesor de teología, decía, pues quedan las pastas. Sí, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso suena como muy místico, como muy mitológico. No fue así. Dijo Dios, sea la luz. Eso es demasiado místico. Vamos. Y abrió Dios la carne y de la costilla. Uy, esto es demasiado mítico. Está bien, ¿cierto? Y así sucesivamente. Van subrayando. Entonces, nosotros usamos a veces esto. A mí me gusta usar esto para uno no omitir algo importante. Entonces, si vamos poniendo resaltador en la parte mística, de una vez con una brocha le echa toda la Biblia, porque todo es místico, todo es ¿qué? Mitológico, ¿cierto? Entonces cuidado con eso. Mire que vamos, no sé si ya se dieron cuenta, de los místicos de verdad a los que ya quieren sacar totalmente todo aquello sobrenatural. Yo no sé si ya se dieron cuenta. Entonces el que quiere interpretar místico anda con misterio para todo, ¿cierto? Todo en la Biblia encuentra un misterio. Y van en retroceso hasta los que ya cualquier cosa sobrenatural no existe. Entonces pongo el ejemplo. No es real que uno le hable al sol y él se detenga. Entonces, si yo salgo ahorita
y le hablo al sol que se detenga y no se detiene, entonces quiere decir que en Josué tampoco pasó. Si yo le hablo al mar que se aquiete y se aplaque en sus olas y no sucede, entonces quiere decir que es un mito. Lo que ellos pretenden es decir que si en esos hombres se cumplió algo sobrenatural, debería seguirse cumpliendo en cosas sobrenaturales. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, si un hombre resucitó un muerto, si Pablo abrazó al chino que se quedó dormido y lo resucitó, las personas deberían seguir resucitando muertos, y así sucesivamente. Si Cristo multiplicó peces y panes, de 2 panes, de 5 panes y 2 peces, deberíamos nosotros seguir teniendo esos poderes de hacer esa muerte. Como no es verdad, entre comillas, entonces es un mito. Entonces vamos subrayando. ¿Cuántos mitos? Entonces habría que la Biblia sacar. Pero hay una nota aquí. Esta nota sí quiero que ustedes la tengan en cuenta. A finales del siglo XIX, y a comienzos del siglo XX viene una avalancha basados en estos métodos que comienzan en el siglo XIX. Por ejemplo, el pensamiento liberal, la alta crítica, todo es del siglo XIX. La teología liberal, alta crítica, todo es del siglo XIX. Parece que el siglo XIX parió lo peor. El siglo XIX parió el comunismo. Carlos Marx, siglo XIX, ¿cierto? Y el mismo siglo XIX se enfrentaba a un gran hombre llamado Charles Spurgeon, se enfrentaba a todas estas filosofías. Un gran hombre, un gran predicador, el príncipe de los predicadores. Miles se convirtieron con los sermones de este gran hombre. Entonces comenzaron los arqueólogos a irse para Tierra Santa, a escarbar, para corroborar de que la Biblia definitivamente era un mito. Pues vamos a escarbar aquí en Jerusalén, vamos a escarbar acá, y la Biblia es un mito. Por ejemplo, se decía que en Nazaret era un mito, no existía tal ciudad. Escarbaron y descubrieron que sí existía Nazaret, y así sucesivamente. Descubrieron el nombre de Pilato, ese era procurador en el siglo I, y así sucesivamente fueron descubriendo cosas. ¿Y saben qué terminó? Que muchos arqueólogos se convirtieron a Cristo. La Biblia es 100% verdad, no es mística, es verdad. Las evidencias están aquí, las buscamos debajo de la tierra y ahí están las evidencias. Bien, ahora nos vamos al octavo, que es el método existencial. ¿Sí? No terminé la idea. ¿Cuál, hermano? Porque de pronto no me expliqué bien. A finales del siglo XIX se va una avalancha de arqueólogos, se van a Tierra Santa y comienzan a escarbar, comienzan a descubrir que lo que la Biblia dice es cierto, y se convirtieron a Cristo. Entonces me disculpan por ser extraño para... Me puse chaqueta porque el frío era impresionante y ahora el calor está fuerte. Gracias, hijita, por hacer caer en cuenta eso, porque las personas dicen, no dijo más nada sobre la... Estos métodos surgen en el siglo XIX, alta crítica, teología liberal, pensamiento liberal, todo eso. Entonces, la arqueología es la ciencia que estudia las culturas antiguas basado en excavaciones. Entonces, los arqueólogos es una ciencia, es una profesión y además es una ciencia. Entonces, vamos a estudiar a los incas. Entonces, se van al Cusco y comienzan a escarbar, a buscar evidencias debajo de la tierra que encuentran y comienzan a hacer el estudio de esas culturas y corroboran si fueron ciertas, si no fueron ciertas. Entonces, se va una avalancha de arqueólogos para Tierra Santa a escarbar.
para demostrar que la Biblia era un mito, que la Biblia, que nada de lo que decía ahí era verdad. Resultaron convirtiéndose a Cristo cuando al escarbar descubrieron que no era un mito, que era verdad la palabra de Dios, que las cosas que ella decía, estaban las evidencias ahí debajo de la tierra esperando que alguien fuera a sacarlas. Y encontraron indudablemente, por ejemplo, se decía que lo del rey David eso era un mito, que ese chino no había existido. Y van y descubren en la ciudad vieja de Jerusalén una inscripción de David, el hijo de Isaí, en una piedra. Ah, sí existió. Y así sucesivamente. De los reyes babilónicos, encontraron inscripciones de los reyes babilónicos que sí existieron. Lo que la Biblia relata de esos reyes que sí existieron. Bien. ¿Quedó claro hasta ahí? Método existencial. Todos muy parecidos. Este es un método liberal, pero sería neoliberal. Neoliberal. ¿Qué quiere decir esa palabra? Nuevo liberalismo. O sea, Alán. Neoliberal. Agarra de todos los últimos métodos, hace una mezcolanza horrible y entonces estos hacen lo mismo que el anterior, comienzan a subrayar mitos, leyendas, cuentos, todas estas cosas comienzan a subrayarlo y sacan entonces su conclusión de qué podría ser bueno o qué sería útil o qué no sería útil. Estos dicen pues que hay algunos principios de moral que sería bueno tenerlos en cuenta, como por ejemplo lo que no quiero que me hagan a mí, no se lo debo hacer a los demás. Entonces van subrayando esos punticos por ahí que ayudarían, ¿cierto? Mal que no quiero para mí, no se lo debo hacer a los demás. El que no trabaje, que no coma, así, cositas. Van sacando algunos pequeños fragmentos de la Biblia que podrían ser útiles en esa parte. Sobre todo, se llama así porque estudian la Biblia o analizan la Biblia respecto a lo que existe, lo que es realmente existente. Lo que no existe, no lo puedo demostrar con existencia, entonces inmediatamente queda subrayado como mito, como leyenda, como cuento. Solamente se basan en lo que existe, en lo que es algo tangible. Si hay algo que no puedo corroborar que existe, entonces tengo que subrayarlo como un mito, como una leyenda, como un cuento. Y pues la Biblia tiene muchos acontecimientos sobrenaturales, pero muchísimos, ¿cierto? Por ejemplo, que una mujer quede embarazada a los 90 años, eso es sobrenatural. Ese sería ¿qué? Un mito, porque en este método existencial no existe, para que ustedes entiendan. Cuando no entiendan algo, oblíguenme a hablar más y a procurar explicarme. Entonces, como no existe de forma real, aquí ya no es ni siquiera usar la razón, sino es lo que existe o lo que no existe. En eso se basan ellos. Entonces ya no es ni siquiera usar la razón, yo razono que es, no, es existe o no existe. ¿Una mujer queda embarazada a los 90 años? No. Entonces es un mito. ¿De acuerdo? ¿Una persona puede resucitar? No. No existe la resurrección. La resurrección de Cristo es falsa. ¿Qué otra cosa? ¿Se puede convertir el agua en vino? No. Eso no existe. Entonces, subrayar. Y seguimos subrayando. Este método existencial, por lo general, arrancó todos los milagros. El método existencial arrancó desde el Génesis hasta Apocalipsis, quitó absolutamente todos los milagros. Los milagros no son más que mitos para impresionar.
No existen milagros. Entonces los quitó totalmente. Y solamente dejó aquellas cosas que sirven como para la moralidad, como ya les expliqué. Entonces, mal que no quiero para mí, no se lo hago a otra persona, que no trabaje, que no coma, y así, cositas así. En esta sola palabra radica todo: amarás a tu prójimo. Entonces, todo se basa en que uno ama a las personas y ahí experimenta toda la presencia de Dios. No tanto que exista un Dios, sino que hay una experiencia espiritual si uno ama a las personas. Y así comienzan a organizar toda la Biblia, ¿cierto? Es mucho más duro, es más drástico que el anterior. Es prácticamente lo mismo, pero es más drástico. Porque ellos ya, repito, no se basan en lo racional, sino en lo existente. Entonces, todo aquello que sea sobrenatural hay que descartarlo por completo, ¿cierto? Que un mar se abra, eso no es real. Que se caigan unas murallas, tampoco es real. Que los zapatos y el vestido no se envejezca, no es real. Los zapatos se acaban y el vestido se envejece, entonces no es real. Que caiga comida del cielo, no es real. ¿Sí me expliqué? Entonces hay que quitar, no, pues un altísimo porcentaje de las Sagradas Escrituras, porque la palabra del Señor está cargada de milagros y de actos sobrenaturales preciosos, ¿cierto? Por ejemplo, Cristo sería, de pronto para puntualizar más, Cristo sería totalmente una leyenda y un mito. No existió Cristo, porque no existe que una mujer quede embarazada sin sexo, sin que eyaculen dentro de ella, ¿cierto? No, eso no existe nunca. De manera que Cristo no es real. Entonces, si no existió Cristo, pues mucho menos existió la crucifixión y la resurrección y todas esas cosas. Cristo es simplemente un mito. Gravísimo, ¿no? Bien. Y la nueva hermenéutica. Noveno. Ya quiero borrar esto crítico histórico. Nueva imagínense estos locos tratar de interpretar lo que el propio autor del escrito no entendía de sí mismo. Estos son todavía mucho más. Entonces, el concepto de Dios, me explico. El concepto de Dios, de los profetas, de los apóstoles, era un concepto de una mentalidad todavía no tan desarrollada. Ya hoy en día nos hemos desarrollado muchísimo. Entonces lo que ellos tratan es de interpretar los escritos de ellos desde su punto de vista de esas limitaciones que había para ese entonces, limitaciones intelectuales. Voy a tratar de entender a Pablo en sus grandes limitaciones intelectuales que tenía el apóstol. Voy a tratar de interpretarlo a él, no lo que él escribió, sino a él, a Pablo, al profeta Isaías, al profeta Elías, a David. En su teología voy a tratar de interpretarlos a ellos. Pues en este caso resultamos diciendo, lo más seguro es que resultemos diciendo que todos estaban teniendo un concepto errado de la divinidad de Dios, de la vida, de todo, de la eternidad. Vamos a resultar seguramente diciendo eso, ¿cierto? Entonces, aquí solamente quiero que apunten que es algo más filosófico que teológico. Es algo más filosófico que teológico. Es una filosofía más que un método. Está muy fuerte, pueden colocar ahí como notica que está muy fuerte en las universidades hoy en día. Por ejemplo, hay un negro
que sale en Discovery hablando sobre el universo. No sé si lo habrán visto. Negro no está más bien regularmente joven, tendrá unos 50 años y sale dando tremendas conferencias sobre el universo, las estrellas, las galaxias, y entonces él explica de que los terremotos, los eclipses y todas estas cosas se interpretaban desde un punto de vista teológico. Los dioses están molestos. Si se oscurece es porque ese Dios está molesto, y a la Biblia la encajonan ahí mismo. Entonces, todo lo que nos hablaron de Dios los profetas y los apóstoles era desde ese punto de vista de su tremenda limitación intelectual. Hay que interpretarlos a ellos. Ellos entendían que de repente había un Dios de ira que castigaba. Por ejemplo, cuando se habló de la pandemia, en los grandes medios de comunicación decían, bueno, muchas personas interpretan que esto es castigo de Dios, ya dando a entender que no existe ningún Dios ni que no hay nadie que esté por allá airado y que esté castigando, sino que simplemente hace parte de la evolución humana que haya, por ejemplo, esas pandemias, pero que nadie está castigando por allá arriba ni que nadie está airado. Que cuando venía una pandemia, según las tremendas limitaciones que tenían estos hombres intelectuales, pensaban que era un Dios airado, y por eso escribían: la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, pero no había ningún Dios airado. Simplemente ellos hasta ahí llegaron a comprender cuando miraban las estrellas y cuando miraban los fenómenos naturales. Grave, ¿no? Porque entonces en últimas todo esto apunta a que definitivamente Dios nos está sobrando, ¿cierto? ¿Cómo lo corroboramos? Con Stephen Hawking, se pronuncia Stephen Hawking, el que tenía una enfermedad neurológica terrible. Entonces dice él: investigamos juiciosamente hasta el final. Investigamos e investigamos. El universo definitivamente surge de la nada. De la nada surge el universo. Totalmente verdad. El universo surge de la nada. Dios no necesitó una materia prima ni necesitó algo para crear lo que hay. Simplemente en su inmenso, infinito poder lo hizo. Pero a Steven le cuesta decir que detrás de la nada está esa mente preciosísima, sobrenatural, inteligente, que lo hizo todo. Entonces él llega hasta ahí. Y es honesto. Dice: no pudimos corroborar si existe Dios o no existe. Es decir, él decía, honestamente, no me puedo parar aquí a decir, investigamos el universo y deducimos que no existe. No podemos decir eso. Pero tampoco podemos afirmar que existe. Y lanza su tremenda blasfemia, su ofensa. Y si existe, eso sí lo tenemos claro, que no lo necesitamos. Si es que llega a existir, no lo necesitamos por aquí para nada. Gravísimo todo esto. Lo grave es que todo esto está infiltrado en las iglesias. Por eso las iglesias andan en lo que andan hoy en día. Porque todas estas cosas uno dice, pero ¿cómo se...? Sí, se ha infiltrado todo esto. Que tales cosas no existieron, que tales milagros no fueron así, que esto está mal interpretado, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, pídanle al Señor que les quite ese cansancio y ese sueño que ustedes traen. Y vamos a mirar ahora sí el método del 10º. Este es el único método absoluto correcto, histórico, gramatical. Método histórico gramatical. Bueno, usted le pone ahí método, ¿cierto?
Este es el único avalado por la iglesia evangélica conservadora, iglesia evangélica histórica, iglesia de Cristo desde el siglo I, verdadera iglesia, hasta nuestros tiempos. Es el único método válido de interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, encontramos dos palabras, ¿cierto? Histórico y gramatical. Entonces, por una parte, nos adentramos en la historia del tiempo bíblico. Coloquen eso ahí. Nos adentramos en la investigación de la historia del tiempo bíblico. Ahí nos adentramos juiciosamente a estudiar cultura, ya lo tienen escrito ahí ustedes, cultura, religión, idiomas, costumbres. Coloquen todo eso, ahí van poniendo comitas y van colocando todo eso. Entonces, vamos estudiando política, cómo se gobernaban en el tiempo que se escribieron los libros de la Biblia, cómo se gobernaba la gente. Había monarcas, había imperios, había invasiones. Investigamos profundamente, imagínense, estamos quedados. Investigamos profundamente cómo eran esas formas de gobierno sobre el pueblo. ¿Eran represivos? ¿Eran totalitarios? ¿Eran dictatoriales? ¿Eran teocráticos? ¿Eran democráticos? Todo eso comenzamos a estudiar. En el tiempo de Cristo, ¿cómo era el sistema de gobierno que estaba sobre Judea? Entonces ustedes juiciosamente estudian que había un gobierno imperial. Roma había conquistado toda la cuenca del Mediterráneo y había llegado hasta Persia. Dominaba el norte de África y gobernaba Europa en su totalidad, excepto el norte de Europa. Y Israel estaba inmersa en ese globo de tierra que gobernaban los romanos. De manera que el gobierno judío estaba dividido en dos aspectos: el imperial y el religioso. Los romanos le habían otorgado al Sanedrín, que eran los que dirigían la parte religiosa. Acuérdense que había fariseos y había saduceos. Esos religiosos eran los que gobernaban la parte religiosa. Estos señores podían ejercer su religión siempre y cuando le garantizaran a Roma el orden y los impuestos. Cero revueltas. Y ustedes van a gobernar aquí religiosamente, porque políticamente los que gobernamos somos nosotros. Entonces en este caso mandaban los procuradores, que era Poncio Pilato. Tenían un rey títere que se llamaba Herodes el Grande, y vienen los otros Herodes, que eran los 4 hijos de Herodes. Cuando se murió el viejo, entonces Roma repartió en 4 partes iguales. Espero que todo esto lo vayan colocando en sus pensamientos y después no digan de dónde salió esa pregunta, pastor. ¿De dónde usted está preguntando? Que ¿cómo así? Que ¿cuáles 4 reyes? Sino que toda esta cosa lo vayan teniendo en cuenta, y lo que logren anotar, pues uno anota. ¿Listo? Entonces se murió el viejo Herodes el Grande, tenía 4 hijos estúpidos, idiotas, y como no eran capaces estos de hacer lo que hizo el papá, que no era judío, sino era idumeo, y se había convertido al judaísmo. Herodes no era judío, y la profecía decía que cuando hubiera un rey, cuando estuviera el cetro de David, un gentil que no fuera judío, vendría el Mesías, y se cumplió el pie de la letra. Cristo nació en los tiempos de Herodes el Grande. Cuando se muere el viejo, entonces tenía 4 hijos, le reparten en 4. Por eso se llama tetrarcado. Tetrarca de Galilea, tetrarca de Idumea, tetrarca de Cesarea. La palabra tetra es 4 en griego. Tetra es 4 en griego. Penta es 5. Pentágono. O, bueno, el pentacampeón. Estaba yo dándole vuelta. El pentacampeón del mundo, Brasil. Pentacampeón. Viene de la palabra penta, de 5. Tetra, 4.
Entonces repartieron en 4, hicieron así y así, y usted aquí, usted acá y usted acá. En esos tiempos se desarrolló el ministerio de Jesús. ¿Qué moneda? Económicamente, ¿cómo era la economía? Sí, que usted tiene que estudiar todo eso. La economía, ¿cómo era? Todo eso, ya deben estar anotando todo eso. Entonces estudiamos economía, estudiamos idiomas, estudiamos política, estudiamos gobierno, estudiamos religión, estudiamos familia también, cómo se constituían las familias en ese contexto histórico. Y los cristianos juiciosos nos damos a estudiar todo eso. ¿Por qué las iglesias de Corinto, la de Tesalónica, por qué la de Colosas? ¿Por qué sucedían estas cosas? ¿Cómo es que llegaba el apóstol y iba de una vez a una sinagoga, pero él estaba en Colosas? Que el 70% de los judíos estaba afuera, siempre han vivido afuera. Eso es una curiosidad. El bloque grande, el globo grande de los judíos siempre han estado por fuera de su tierra y un pequeño reducto remanente habitando allá. Ahorita, por ejemplo, son 5, 6 millones y 16 millones por fuera. Todos están afuera. Y allá viven unos poquitos judíos. Siempre ha sido igual. Porque el Señor se los advirtió. ¿Se acuerdan que se los advirtió? Si ustedes pasan por encima de mis leyes, yo los esparciré por todas las naciones de la tierra para que sufran en esas naciones. Se los había advertido el Señor, ¿cierto? Pero que no los desampararía, se los ha cumplido hasta hoy. Entonces, en todas las ciudades había una sinagoga donde los judíos se reunían el sábado a hacer su culto judío para los ritos de la ley. Los apóstoles, primero que todo, Pablo, estos se dirigían a esas sinagogas. Entonces ahora entiendo que en medio de las ciudades gentiles había judíos que tenían autorizado fabricar construir una sinagoga y congregarse ahí. Que esos judíos, ¿sí ve? Todo eso es contexto histórico, que esos judíos eran tan fanáticos y tan celosos de su ley que cuando el apóstol llegaba con el mensaje de que el Mesías ya había venido y que nadie se salvaba por las obras de la ley judía, sino por la gracia y por el sacrificio de Cristo, entonces se alzaban en cólera, en rabia, y comenzaban a perseguir a estas personas que traían un mensaje nuevo. Eso sería llamado como neojudaísmo, como un judaísmo nuevo. ¿Cuál Mesías? ¿Quién dijo que ya vino? Ese es un falso, ¿cierto? Se percataron los judíos con la visión que tuvo el apóstol Pedro, y que por qué todo ese mito, ahora sí entre comillas, enciérrenlo ahí, por qué todo ese mito de que no se junte con gentiles, que cómo es esto, yo no entiendo el libro de los Hechos, que comían con gentiles y que se pusieron bravos y que los hicieron venir acá y que se formó un acaloramiento y que alegaban durísimo y que casi se dan en la jeta esto y que usted, que no sé qué, que por qué come con gentiles, y usted dice, ¿y por qué eso era así? Porque los judíos eran tan extremadamente celosos de su ley que no se podían miscuir con los perros, que eran los gentiles, sino que había que mantenerse aislados de esta gente. Cuando el apóstol Pedro recibe una visión, llegó y almorzó, creo, y en el día le da un sueño a uno más rico. Ustedes sí les ha dado ese sueño delicioso. Esta chavita dijo, me da mucha pena, pero tengo un sueño terrible, y una vez pasó y se arrojó, y ese sueño del día, eso es deliciosísimo. Miren, no hay nada más delicioso que dormir uno después de almorzar. Sí, eso es rico. El apóstol Pedro se sube a una terraza, estaba hospedado en la casa de un curtidor de cueros y le sirvió un almuerzo y se sube a la terraza y le coge un sueño pesado, cuando de repente ve un lienzo que baja así, agarrado de las 4 puntas, como si 4 personas lo tuvieran así, y comienza a descender ese lienzo y venía lleno de animales, de serpientes, de micos, de todo eso, y venía ahí de marranos, de todo eso, y la voz le dijo, Pedro, mata y come. Y entonces él increpa a la voz que le decía, dijo, Señor, nunca ninguna cosa sucia ha entrado por mi boca. ¿Cómo se le ocurre matar, por ejemplo, un marrano y comérmelo? Y entonces el Señor le dice, Pedro,
lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo, porque yo ya limpié todo. Mata y come todo eso. Y Pedro entendió que la visión quería decir era que ya los gentiles a partir de ese momento estaban incluidos también en el programa de la gracia, en el propósito de la gracia. A partir de ese momento que Pedro entiende eso, lo despertaron. Bueno, aquí la Biblia dice que una visión, ustedes corroboren en el libro de los Hechos, si estoy diciendo una herejía me corrige. Pastor, no estaba dormido, estaba viendo una visión. Listo, ustedes leen y ahí aplican la Biblia. Estando él en ese éxtasis, en esa situación, disculpe, apóstol, es que hay unas personas que lo buscan en el primer piso, están preguntando por usted. Entonces, mientras Pedro veía esto, un ángel se le estaba presentando a Cornelio también y estaba trabajando con los dos. A este diciéndole que ya no había gente inmunda, sino que el Señor había incluido a todos en su programa de salvación. Y al otro le estaba diciendo de que su piedad y su búsqueda de Dios tenía una respuesta y que fuera y buscara a un tal Pedro que estaba hospedado en tal parte. Este Cornelio tenía una fe tan grande que creyó y mandó a sus siervos, los mandó a la dirección. Imagínense, uno dice, no, esos son sueños que uno comió frijoles. No, este creyó y mandó a los siervos y ahí dijo, sí señor, aquí hay un alguien que se llama Pedro, que son los del camino, a seguidores de Cristo. Y cuando llegó a predicar a donde Cornelio, el Espíritu Santo descendió, hablaron también lenguas y entendió entonces que los gentiles estaban incluidos. A partir de ese momento, entonces comenzaron a predicar a todo ser humano que viene atravesado. Y surge la iglesia. ¿Contesto qué? El pastor no está predicando, ¿qué está haciendo? No, demostrándoles que usted tiene que empaparse del contexto histórico para comenzar a hacer su interpretación de todas las Sagradas Escrituras. ¿Difícil? Sí, señor. Porque no solamente es aquí en la Biblia, sino usted tiene que ir a las fuentes externas para investigar, hacer investigaciones profundas históricas, comprar libros de historia, urgente ya, desde el pastor en adelante, porque yo también estoy quedado. Todos ya debemos hacernos a los libros de César Vidal, Pedro el Galileo, más que un rabino, apóstol para las naciones, los primeros cristianos, todos esos libros de este erudito, ¿cierto? Con ternura, lo digo con amor y con mucho respeto, un monstruo, este hombre, del conocimiento y de la intelectualidad. O sea, simplemente queda uno en silencio cuando lo escucha hablar. Entonces ya tenemos que adquirir esos libros porque ahí está parte de todo ese contexto histórico, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué el apóstol Pablo, lo explicó el pastor Oscar, por qué el apóstol Pablo dice vestidos de toda la armadura de Dios y comienza a dar unos nombres? Porque estaba en una cárcel y seguramente estaba un soldado romano parado ahí y él comenzaba a escribir y dijo, ve, casco, sí, y ilustraba con lo que él estaba viendo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo era la familia? ¿Por qué escribe que si un papá quiere dejar a su hija virgen? Y uno dice, bárbaro, que si yo quiero dejar a mi hija virgen, ¿y ahora qué hacemos con esto? Contexto histórico. En ese tiempo eran los papás los que determinaban si la hija se casaba o no se casaba. ¿En este tiempo es igual o ha cambiado? Ha cambiado. Bueno, entonces no vamos a imponer en nuestra iglesia, que primero se le pregunta al hermano Eliodoro si la hermana Lucía, él determinó que se casa o que se queda soltera. Entonces el hermano Eliodoro dice, he determinado que se queda soltera. Nos da mucha pena, Yesli, aleja. ¿Sí ven? Los tiempos han cambiado, ¿se da cuenta? Bien, y así sucesivamente. Gramatical. Y ahorita leo todo esto y ustedes dirán ahí que logran agarrar. Gramatical. Entonces, en la parte gramatical ya ustedes tienen una introducción tremenda. Entonces, número 1, comienza uno a buscar el sentido, primero, significado de todas las palabras. Ya ustedes lo saben, ya lo tienen escrito ahí, pero vuelven y apuntan eso. Significado absoluto de todas las palabras.
No es medio medio, no es yo ya sé el significado de esa palabra. ¿Cuántas veces a todos nos ha pasado? Pensamos que ya sabemos el significado y vamos a la fuente, etimología, y no era así. Y no quería decir eso. Y ya lo dijimos ahí. Y resulta que no quería decir eso. Y ya lo dijimos acá. Entonces, cuidado con el significado de las palabras. Significado absoluto de todas las palabras. 2. Sentido, que fue lo que no me hicieron en la tarea, es que buscaron juiciosamente el significado de todas las palabras, escribieron, no me dijeron, algunos, no todos. Los que sacaron la calificación alta fue porque sí se tomaron el trabajo de decirme ahí qué sentido tienen las palabras en el texto. Entonces, cuidado con eso, tengan cuidado con eso. No siempre la palabra carne es carne literal que uno compra en la carnicería o la carne que tienen los seres vivos. Muchas veces la palabra carne en el sentido del texto es pecaminosidad, lujuria, aberraciones sexuales, pasiones de la carne. No está hablando de un pedazo de carne colocada en un plato o de una posta de carne en una carnicería o de la carne del cuerpo humano. Otras veces la palabra carne tiene buen sentido. Y Cristo en los días de su carne, ¿a qué se está refiriendo? Cuando era hombre común y corriente. No se está refiriendo que Cristo era pecaminoso. Se está refiriendo es que cuando estaba físicamente en un cuerpo. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y lágrimas al que lo podía librar, y fue escuchado a base de su reverencial miedo. ¿Tenía miedo Cristo de algo? ¿A qué se refiere la palabra miedo en ese contexto del libro de los Hebreos? Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes no van a hacer ese trabajo, van a ser muy malos predicadores, muy malos maestros y muy malos cristianos. Y van a sumergirse en la mitología del pentecostalismo. Simplemente tergiversamos, decimos que quiere decir eso y decretamos y proclamamos y listo, y ya, ¿y qué importa? No, así no es. Nosotros tenemos que entender la palabra del Señor como lo que ella quiere decir, no lo que a mí se me ocurre, sino lo que ella quiere decir de verdad. Ya explicamos muchas veces sobre la palabra salvación, sobre la palabra carne, ¿cierto? ¿Qué otra palabra podrían ocurrírsele ahí en este momento? Otra palabra con diferentes sentidos. Mojicón, sí, vale, Beatriz. Sí, la palabra mojicón tiene un sentido, más bien lo que pasa es que es como ambigua. Mojicón se le llama a dos cosas distintas. Por ejemplo, está bien el apunte de Beatriz, palabras ambiguas, la misma palabra usada para dos cosas distintas. ¿Se da cuenta? Dos cosas distintas que utilizan ¿qué? La misma palabra. Y cuando uno no se percata, entonces comienza a decir lo que no es. Bien, contexto gramático histórico. Lo que agarren, voy a leer despacio, lo que agarren. Ideas generales, tienen que aprender ustedes a no copiar letra por letra, sino ideas generales que después salen en un examen y usted dice, yo ya sé qué está dando ahí. El método gramático histórico es el método que da a cada palabra el mismo significado básico y exacto que tendría en el lenguaje normal y ordinario, ya sea que se emplee en forma escrita o en forma oral. Entonces, la palabra que se hablaba en el siglo I o en el tiempo de los profetas, eso es lo que nosotros explicamos en el púlpito o entendemos en nuestro estudio personal. Recuerden que no es solamente para el púlpito, es para el estudio personal diario, para no salir. El Señor me reveló, pastor. ¿Y qué le reveló? Resulta que usted está leyendo mal, no le ha revelado nada, es que usted está leyendo mal.
Este es el método correcto, centrado, bien ubicado. Por un lado, evita el literalismo de los judíos, que es cerrado, tradicionalista, con un montón de reglas inexistentes. Cuando usted es juicioso, se evita ese legalismo del que nuestra iglesia todavía es víctima. Espero no ofender a nadie. Alguien dijo, es que nos ofenden y nos atacan. No es ese mi pensamiento ni mi corazón, ofender a las personas con esto. Pero esta iglesia todavía es víctima de los pantalones. ¿Por qué? Por esto. No vestirá prenda. Hombre, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando allá en Deuteronomios? Ahora concluyo que hay una normatividad para el vestido, pero que no determina cómo debe ser la forma del vestido, sino cómo se debe ver. No si usamos chaquetas, si usamos jeans, si usamos faldas, pantalones, lo que usemos, sino cómo se ve. Es lo que determina la palabra. Podemos hacer uso de diferentes modas, pero cuando me pongo, siempre un espejo de cuerpo entero. ¿Les he enseñado eso o no? Cuerpo entero que agarre de arriba, abajo, atrás, adelante, sí me lo puedo poner. Uy, pero esto aquí se está viendo todo esto que hay por acá, y aquí se está viendo todo esto como a reventarse. Pero ir a quitarse eso. ¿Sí entiende? Pero no está hablando de mangas, no está hablando si se llama falda, si se llama pantalón, está hablando de cómo se ve. Pero nuestra iglesia todavía es víctima de eso, y estamos divididos. Y quién sabe hasta cuándo dice una canción, ¿la han escuchado? Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Aquí estamos separados del alma. Bien. Por otro lado, el alegorismo, o sea, evita el legalismo, que es esa literalidad perversa. Ya ustedes tienen muchos ejemplos, pero refrésquenlos, ¿cierto? Es mejor que te cortes en la mano o que te saques el ojo. Eso es, si vamos a emplear eso literalmente, pues hombre, en la iglesia solo hay personas ciegas, mancas. Es más, a la mayoría hay que quitarle la cabeza. O sea, sería una iglesia que está en el cementerio. Dice, hermano, pero ¿por qué su iglesia no crece? No es que la mayoría llega tan mal que me tengo que quitarle la cabeza a todos. Gravísimo, ¿cierto? Y muchas iglesias han caído en eso. Y uno dice, en este tiempo, siglo XXI, sí señor, siglo XXI han caído en esa situación. Bien. Ese es el legalismo. Y el alegorismo, que es demasiado abierto, es el que da, ya les expliqué qué es alegoría, y espero que lo hayan empleado y les haya ido bien alegorizando, para ver qué tan libre es la mente para hacer herejías. Ustedes me van a demostrar eso ahorita con sus tareas. Estoy ansioso por leerlas. A ver qué tanto alegorizaron. Entonces, cuando la Biblia no se somete a lo histórico y a lo gramatical, simplemente le doy rienda suelta a lo que se me ocurre. Ese barco quiere decir tal cosa, esos 2 panes, esos 5 panes y esos 2 peces quieren decir tal cosa, la hierba donde se recostaron quiere decir tal cosa, las cestas que recogieron quiere decir tal cosa, y a todo comienza usted como loco a darle a toda una interpretación. No es así. Había buena hierba. ¿Qué es lo que está haciendo el historiador? Narrando que había un prado hermoso donde había hierba para recostarse bien chévere, y que sobró y que recogieron esos canastados de pan para no desperdiciarlo. Pero si usted comienza a darle un significado a la hierba, a los canastos, nunca va a tener un límite y va a resultar predicando mentiras al final. Entonces cuidado con eso. ¿Hasta aquí me he explicado o no? ¿Me he logrado explicar hasta acá? Cuando no, dígame con sinceridad, no. Entonces evita ese alegorismo por ejemplo, los católicos romanos. El método histórico-gramatical interpreta las escrituras conforme a las mismas escrituras. La regla de interpretación es la Biblia. Cuando alguien le diga, como nos dijeron a nosotros, que eso era lo grave de ir a estudiar,
y que les estamos enseñando reglas de interpretación, díganles, es que las reglas de interpretación las da es la Biblia, no el pastor ni un instituto, es la Biblia la que da esas reglas, ¿cierto? Entonces, las escrituras son las que dan las reglas de interpretación y no sostiene los dogmas como tales. Define la unidad de la Biblia, escriban todo eso, define la unidad de la Biblia y la revelación progresiva. Todo eso es hermoso. Por ejemplo, cuando somos juiciosos con este método histórico-gramatical, cuando yo encuentro una contradicción, que ya estuvimos haciendo todos esos ejercicios, hay una contradicción tremenda, entonces ya deduzco que soy yo el problema y no la Biblia, ¿sí ven? Cuando tenemos el pensamiento liberal, ¿qué se deduce? Que es la Biblia, ¿cierto? Que es la Biblia la que está enredada. Pero cuando encuentro aparentes contradicciones y yo ya determino que soy yo el que no logro entender, entonces comienzo a investigar. Pero si estoy usando el método liberal, cuando encuentro contradicciones digo, sí, mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 contradicciones. Gravísimo, ¿no? Bien. Vamos a ver denominaciones. En el mes de la Biblia vamos a ver denominaciones. Me atrevo a decir que es como un cáncer. Las denominaciones son un cáncer para la iglesia. Metodistas, pentecostales, calvinistas, presbiterianos, bautistas, bautistas generales, bautistas particulares, menonitas, y más y más y más denominaciones. ¿Hasta cuántas más nos vamos a inventar? Unitarios, trinitarios, ¿cuántas más nos vamos a inventar? Dividiendo al cuerpo de Cristo, cuando la Biblia es una unidad perfecta. ¿Se da cuenta? Bien. Es el método que el cristianismo ha usado desde tiempos del Nuevo Testamento. Es el método que siempre ha usado la iglesia. Pueden colocar ustedes ahí. Toma en cuenta los idiomas. Este método siempre tendrá en cuenta los idiomas originales. Toma en cuenta los idiomas originales. El contexto de los pasajes paralelos. Siempre se fijará en los pasajes paralelos. Las figuras de lenguaje, es cuidadoso, ya viene eso. Esa es una parte que a mí me encanta demasiado y yo espero que a ustedes también. A veces uno dice, mire, viene algo tremendo y usted dice, no, no da nada tremendo, pobre pastor, es que tremendo eso no da nada tremendo. Pero puede que ustedes también digan, wow, mire, el lenguaje figurado es algo preciosísimo en las Sagradas Escrituras. Porque el Señor, con una profunda sencillez, dijo cosas profundamente infinitas, con una sencillez extraordinaria que la entiende un niño. Lenguaje figurado, tipos y símbolos. Escriban todo eso. Las figuras del lenguaje o lenguaje figurado, tipos y símbolos. Toma en cuenta todos los principios de la interpretación para realizar una interpretación correcta y sana. ¿Escribieron o no? ¿O son perezosos para escribir? Si usted es perezoso para escribir, es perezoso para leer, es perezoso para estudiar. Se rige por las características gramaticales e históricas del texto. Entonces toca estudiar la gramática griega. Ahí ya encontramos un obstáculo fuerte, porque toca conocer la gramática griega, porque es el idioma que original, y el hebreo. Tremendo. Necesitamos a un Francisco la Cueva, pero ya está con el Señor, él ya está recibiendo corona, entonces ni modo, ya murió, ni modo. Mantiene por un lado el sentido literal de las palabras, pero también el contexto histórico. Sentido literal de las palabras. Evita igualmente convertirse
en dogmático en su exégesis. Dogmas y dogmas y dogmas, y a veces no se cansan las iglesias de buscarle más dogmas a la Biblia. Dogmas y dogmas y dogmas. No, que eso quiere decir esto, no, que eso, no. Hay que entender en su parte histórica por qué en ese momento se dijo, para qué se dijo en ese momento, ¿cierto? Hay muchos aspectos que fueron para ese momento. Y es correcto decir que fueron para ese momento. Siempre hay que apuntarlo de esa manera. Constantemente está revisando su interpretación para mantenerse siempre en lo correcto. Siguen revisando. El juicioso sigue revisando, sigue leyendo, sigue estudiando. No damos por sentado. Esto que voy a explicar de los Gálatas es lo último. Lo que estoy explicando el jueves de Gálatas es lo último. Si Brian o Gustavo llegan a decir otra cosa distinta, son herejes. Es lo que yo dije, es lo último. No, siempre estamos en un progreso de investigar más, de leer más. De wow, aquí se pasó algo, se quedó algo, ¿cierto? Bien. Está en una mejora continua de las contradicciones entre un pasaje y otro. Es decir, no nos damos por vencidos, sino seguimos estudiando juiciosos. Por ejemplo, un Dios santo y la permisión del mal. Un Dios trino que es absolutamente uno. ¿Cómo es trino? Y sin embargo uno. Seguimos investigando, seguimos leyendo. No decimos de eso ya no hay nada más que hablar. La soberana elección y la responsabilidad humana. Seguimos estudiando. No decimos ya lo dijimos todo, seguimos estudiando. ¿Queda claro? Sigue defendiendo la unidad de la palabra de Dios. Defiende la unidad de la palabra de Dios. ¿Lo están escribiendo? ¿O no, mis amores? Toma en cuenta la revelación progresiva. Moisés entendió más que Enoc. El rey David entendió más que Moisés. Los profetas entendieron más que el rey David. Los apóstoles entendieron más que los profetas del Nuevo Testamento. Y nosotros, por la gracia del Señor, entendemos más que esa iglesia del primer siglo, que aún todavía, por ejemplo, decía, bueno, los que se murieron, ¿cierto? Los que se murieron, ¿qué pasa con ellos? Se perdieron, y el apóstol entonces, ¿saben qué? Rápido, una hoja, no os entristezcáis porque Cristo traerá consigo a los que durmieron. Nosotros nos entregaron ya las doctrinas completas, todas, el paquete, tomen y practiquen. La iglesia primitiva no, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba terminado. Ellos todavía tenían preguntas tremendas. ¿Qué pasa con los que se murieron? ¿Qué hacemos con el matrimonio? Decían los de Corinto. Resulta que este esclavo se casó con una esclava, pero no hay papel. ¿Qué hacemos? Hay que separarnos. ¿Qué hacemos? Y Pablo escriba en cuanto a las cosas que me escribiste. Era que los corintios habían escrito una carta a Pablo que no la tenemos. Sería rico tenerla. ¿Qué fue lo que le escribieron los corintios? En cuanto a las cosas que me escribiste, les voy a explicar. Sobre la sexualidad. Entonces muchos entendían a la usanza griega que practicar sexo era sucio, pecaminoso, y comenzaron a abstenerse del sexo, y entonces había problemas en los matrimonios. Entonces Pablo dice, no, es gravísimo negarse la esposa o el esposo porque lo puede empujar a un adulterio, y comienza a explicar que a nosotros nos entrega el paquete completo. Mírenlo, esta es la Biblia, practica. ¿Sí somos privilegiados o no? Excelente, ¿cierto? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos mal, ¿cierto? O súper bien. Toma en cuenta el Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo.
cuenta el Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo. Y viceversa, ¿no? O sea, ponen ahí viceversa también ahí en paréntesis. O sea, también cosas del Antiguo Testamento oscuras las buscamos también en el Nuevo. Y viceversa. O sea, la iglesia le da el valor a los dos testamentos igual. No es que el Antiguo Testamento tiene menos valor, no. A todo el conjunto de la palabra. No pasa por alto el idioma original. Nunca se nos ocurre pasar por alto el idioma original. No deja nada suelto. Estos eruditos son tan preciosamente caprichosos que dicen, hay que encontrar una respuesta a esto que está oscuro. Y de ahí surgen contradicciones, ¿sí? Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres hermosos se tomaron para sí mujeres. Ya, ¿de qué estaba hablando? Pero comienzan a buscar una respuesta. Considera los modismos. Considera los modismos bíblicos. ¿Cuántos van ya? ¿Unos 10? ¿Qué es modismo? Sí, modismo de modo, de donde viene también la palabra moda o modo. Entonces había palabras del siglo I que eran modismos. Entonces, pastor, ponga un ejemplo que es más fácil. De cierto os digo. ¿Por qué decían 2 veces? Es un modismo. Oiga, ¿por qué decían 2 veces? De cierto os digo. ¿Cierto? Y así, diferentes modismos que usted encuentra en la palabra del Señor. También considera los antropoformismos. Entonces, Dios debía haberlo puesto por aquí más abajo. Estaba escribiendo ya como en griego. Que tiene ojos. Antropoformismos. Antropo. ¿Qué es esto? Es el reguero de palabra. Antropo, hombre. Formismos, forma. ¿Qué quiere decir? Formas humanas que Dios adopta para él en su palabra, que tiene ojos, que tiene manos, ¿cierto? Que tiene pies, corazón, el corazón de Dios. ¿Qué más? Pensó Dios, sí, pensamiento. Aunque este es subjetivo, ¿no? Y aquí habla de formas. Formas, vientres, los pies, etcétera, etcétera. Estudia todo eso. Se método estudia los antropoformismos. Considera el texto mediato como inmediato. Considera el texto mediato e inmediato. Entonces,
Usted sabe que inmediato es lo mismo que usted está leyendo. Inmediático o mediato es el que está, el que lo circunda. Está antes, el que está después. ¿Se entiende todo esto o nada? Cercano y lejano. Siempre está pendiente del contexto cercano y lejano. Anterior y posterior. ¿Cuál es el cercano? ¿Cuál es el contexto cercano? Demuéstreme que estamos entendiendo algo, mis amores. ¿Cuál es el contexto cercano? ¿Están bien? Sí, que está en el mismo capítulo, está ahí. ¿Y el lejano? El Consejo General. En otro libro, por ahí en otro libro, en el otro testamento, ¿cierto? Anterior y posterior. ¿Te dice, pero es lo mismo? No, porque anterior es lo que decía antes y posterior es lo que dice después. Dice, es lo mismo. A veces somos tercos, no es exactamente lo mismo. Es un concepto general, pero no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Aquí explica que el inmediato es el mismo texto, ¿cierto? El inmediato es el cercano y el lejano. No sé si dije bien o no dije mal. El inmediato es el mismo texto que usted está leyendo y el inmediato es lo que está antes o lo que está después. Cercano es el anterior y posterior, el lejano es toda la Biblia, por ello se toman en cuenta los pasajes paralelos que nos proporcionan más matices para entender toda la riqueza del tema. ¿Quedó claro esto o no? Inmediato, anterior, posterior, cercano, lejano, tener en cuenta eso. Toma en cuenta las figuras. Figuras de lenguaje. Entonces, la figura es la ilustración. Hay cosas, el idioma hebreo, que es un idioma corto, pequeño, con muy pocos símbolos, no sé si son 22 letras, me corrigen o estudian eso. Entonces, es difícil comenzar a explicar una cantidad de cosas solo con palabras sin hacer uso de las figuras. Entonces, el lenguaje o el idioma hebreo está cargado de figuras, que es lo que va a haber una clase o varias clases respecto a esto. Entonces, figuras. Símil. No se vayan a poner a buscar eso, que ya vamos a llegar allá. A no ser que quieran estudiar bastante. Ya pase derecho que yo ya estudié que sí. Metáfora. Hipérbole. Tipos. Símbolos. La Biblia está inundada de todas estas cosas. Inundada, es un desborde, es un océano. No deja nada suelto.
No dejan nada en lo que usted diga. Yo los reto a que lean un libro de filosofía. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Un libro de filosofía? Simplemente queda uno loco, perdido de qué sería que esos locos querían decir ahí. No se entiende nada. La Biblia es un libro entendible, preciosísimo. Usa también, ya escribieron esto, ¿cierto? Análisis lingüístico. En el análisis lingüístico, pues nosotros quedamos con profundas limitaciones tremendas. ¿Por qué? Porque nos tocaría aprender griego y hebreo. Es una obligación, mejor dicho, para poder hacer este análisis. Tocaría aprender. Entonces, ¿no leemos más la Biblia, no la estudiamos más o seguimos? Es un método difícil, coloquen ahí. Requiere de 2 puntos. Es un método difícil. Tiempo, dedicación, oración, responsabilidad, capacitación. Muy rápido, claro. Dime, hija. Capacitación. Ya dije responsabilidad. Ahí. ¿Qué se dejó de tarea? ¿Qué fue lo que dijimos de tarea? Teología de la liberación. Investigar. Hacer una investigación. Bueno, vamos a hacer un trabajo pequeñito, vamos a buscar el profeta Habacuc. Y vamos a hacer algo relámpago, juiciosamente. Entonces, todo lo que escribieron de lo histórico gramatical, van ustedes a hacerme un análisis de Habacuc. Entonces, lo leen varias veces. No se pongan a buscar palabra, o sea, a buscar el significado de palabra por palabra. Escogen algunas, las que ustedes realmente vean ahí como complejas, encuentran 2, 3 palabras, entonces arrancan desde el comienzo. Primero eso, significado de palabras, relación de palabras con el texto, ¿cierto? Contexto histórico, ¿qué era lo que estaba pasando para ese profeta a hablar así? Entonces hay que buscar fuentes. Mientras ustedes, por ejemplo, Beatriz
está autorizada a usar su MacArthur, porque hay que buscar fuentes históricas. ¿Cómo les voy a decir que se ponga en oración para que se les revele que no? Pues toca buscar fuentes históricas, ¿cierto? Entonces, es un libro cortico, tiene 3 capítulos nada más, y en 2 páginas pueden hacer un buen trabajo. ¿Qué es lo que quiero decir? Leen Habacuc y tratan de, todo eso que escribieron ahí, tratan de meterlo ahí hasta donde puedan. Pastor, esto es lo que pude. ¿Cierto? Listo. Lo de la investigación de eso es simplemente leer, hablen en internet, teología de la liberación, el autor fue este loco, y ya. Eso no es para que se pongan ahí a hacer un trabajo, sino que sepan. Por ejemplo, pueden poner la fecha, pueden poner dónde inició, en Europa, Estados Unidos, América Latina, dónde inició, sí, como rehizo. Y de este, pues, si no lo alcanzan a hacer en 8 días, que sería lo correcto, pero si no, pues entonces en 15 días, es decir, para el siguiente sábado. Y vienen entonces las reglas. Una cosa es método y otra cosa son ¿qué? Reglas. Una cosa es método, otra cosa son reglas. Ya saben ustedes que la regla es como una ley, que usted no puede pasar por alto. Aquí vamos a encontrar muchas cosas que ya les hemos dado ahí manejo. Entonces, vamos a ir pasando rápido lo que ya ustedes, por ejemplo, significado de palabras, ustedes ya han trabajado eso, significado de palabras, podemos pasar un poquito rápido por ahí. Narraciones históricas, interesante. Vamos a mirar esas reglas, a ver cuánto nos demoramos, unas 2 clases me imagino nos demoramos ahí. Uy, hay unas cosas interesantes aquí. La profecía batídica, interesante esto. Y aquí nos van a dar pautas para el análisis lingüístico. Esto está tremendo, cada vez que uno pasa aquí, ya está más. Sí. Bien.